Amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es algo del procesamiento de señales, más específicamente lo que tiene que ver con la transformada de Fourier, aspecto tan fundamental en las comunicaciones y en la transmisión de datos, toda vez que nos permite entonces toda la manipulación que tiene que ver con la modulación, la multiplicación, entre otras. Miremos fundamentalmente la parte teórica entonces de lo que es la transformada de Fourier. Acordémonos que hay varias versiones de la transformada de Fourier y en este caso pues un poquito es, digamos, es una versión de la transformada de Fourier que es la transformada rápida de Fourier o Fast Fourier Transformate. La transformada rápida de Fourier permite descomponer una señal en sus frecuencias. Básicamente es la posibilidad básicamente que vamos a tener entonces con teniendo una señal en el dominio del tiempo, hacer su representación en el dominio de la frecuencia y de esa manera entonces poderla manipular. La transformada de Fourier entonces básicamente dice que almacena la amplitud en el dominio de la frecuencia, como estábamos planteando entonces un poquito acá. Entonces se puede ver entonces en el dominio de la frecuencia, entonces cada uno de los componentes de frecuencia de la señal y sus respectivas amplitudes. La representación de una señal periódica necesariamente entonces la podemos, digamos que representar como una suma de senos. Y es ahí donde entonces entra a trabajar la transformada de Fourier. Básicamente tenemos entonces que la transformada de Fourier se obtiene dos espectros bilaterales, entonces un espectro que hace referencia a la amplitud y el otro que hace referencia al espectro de fase, que ya vamos a mirar de pronto en dos scripts en MATLAB, en donde podemos de pronto visualizar entonces cada uno de esos espectros. Ya dijimos, la transformada de Fourier entonces es fundamental en el proceso de manipulación de señales utilizadas en telecomunicaciones, entre otras. Eh, Teoría, digamos que es bastante amplia, variada. En el caso de la transformada de Fourier, aquí nos interesa de pronto ya entrar a mirar un poquito la simulación, la implementación. Entonces, en el MATLAB, un poquito de cómo operar a la parte de la transformada de Fourier. Planteamos acá que entonces tenemos entonces el dominio de la amplitud y el dominio de la fase. Entonces, tenemos una señal en el dominio del tiempo periódica y acá entonces dice que el espectro de amplitud, digamos que un espectro únicamente con componentes positivas, y está cada una de las frecuencias con sus respectivas amplitudes. En el caso de la fase, entonces nos damos cuenta que hay una componente negativa y hay una componente positiva, y en el caso del espectro de fase parte imaginaria con simetría impar, quiere decir que hay una componente positiva y una componente negativa, y la parte par entonces donde todas las componentes entonces están siendo positivas, y al final entonces la representación básicamente de ese espectro, en donde la transformada de Fourier entonces la presenta con únicamente el 50% de la amplitud. Digamos que esa es parte del proceso de que se lleva a cabo con la transformada de Fourier, y básicamente entonces nosotros podemos asumir que la transformada de Fourier entonces es partiendo de una señal, en este caso análoga periódica, entonces obtenemos entonces su componente o su representación en el espectro de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia. En este caso estamos haciendo entonces la representación exactamente de una señal de esta naturaleza es exactamente la representación que aparece aquí en el dominio de la frecuencia. Entonces acá está por el dominio del tiempo, que está el dominio de la frecuencia, en donde hay una señal entonces con una frecuencia de 140 Hz, creo, una frecuencia de 18 y 19 Hz, etcétera, etcétera, que vamos a mirar entonces en el caso del MATLAB. Miremos sobre el MATLAB, entonces la implementación inicialmente, entonces tenemos
gráfica inicial que nos muestra los diferentes componentes en cada uno de los, tanto en el caso de la fase como en el caso de la amplitud. Entonces tenemos una señal con unas características particulares. Entonces acá está la suma de senos que decíamos que es entonces la forma de representar una señal entonces en el dominio del tiempo. Entonces con la primera componente entonces con una amplitud de 2 y una frecuencia de 5, la siguiente con una amplitud de 1 y una frecuencia de 12.5 y así sucesivamente hasta entrar a mirar entonces en cada una de las gráficas que está generando, que era lo que estábamos visualizando en el PowerPoint y que ya entramos a mirar. Un poquito entonces la descripción de cada uno de las gráficas que están ahí y ya entonces estamos hablando de que la transformada como tal, entonces tenemos una señal, entonces a una frecuencia que hace referencia entonces a la frecuencia de muestreo. Acordémonos que por teorema de Nyquist entonces tiene que ser 2 veces la frecuencia máxima aquí que vale 125 de la frecuencia de muestreo, en este caso 2 veces la frecuencia. Si miramos la señal, entonces la primera tiene una frecuencia de 7, la siguiente 11.5, la siguiente de 18 y la siguiente de 125. Entonces si es 2 veces la frecuencia, entonces esto da 250, es decir que perfectamente con una frecuencia de muestreo de 256 Hz, entonces podemos hacer referencia entonces a hacer la recuperación de esa señal. Es la frecuencia de muestreo. Entonces aquí estamos en los intervalos de tiempo y en este caso entonces estamos hablando la longitud de la muestra. En este caso también miremos que esto pues tanto la frecuencia de muestreo como la longitud de la muestra entonces tiene que ser potencias de 2. En este caso estamos tomando 512 como longitud de la muestra y tiene que ser necesariamente entonces mayor que la frecuencia de muestreo. En este caso estamos entonces obteniendo el tiempo y nuevamente entonces la señal análoga que se va a tomar entonces es en este caso la que está planteada ahí como una sumatoria de senos. En el primer caso entonces nos va a mostrar entonces la señal análoga muestreada y en el segundo caso entonces ya la componente, ya no como en el caso anterior que nos mostraba entonces o que a través de la toma de las muestras dependiendo la necesidad entonces nos tomaba varias formas de la señal. Entonces aquí únicamente nos muestra ya la transformada de Fourier, que es básicamente toda la componente entonces en un solo espectro. En ese caso entonces nosotros tenemos que decíamos que teníamos entonces aquí la señal muestreada. Entonces dice que la primera muestra, la primera onda, entonces tiene una amplitud de 1.9 que es esta y tiene una frecuencia de 7 que está planteada acá en este punto, y la segunda entonces tiene de 1.2 que es la que sigue y tiene entonces una frecuencia de 11.5 que es la que está acá, la siguiente de 18 un poquito antes del 20 y la siguiente de 125 que es la que estamos planteando acá con una amplitud de 0.7. entonces cada una de esas frecuencias que hacen parte constitutiva de esta señal periódica análoga representada en el dominio del tiempo, entonces viene acá a tomarse entonces los componentes de frecuencia en el dominio de la frecuencia transformada rápida de Fourier, que básicamente entonces nos permite tomar los rangos de frecuencia de una señal y de esa manera entonces nos permite hacer todos los procesos referentes a la manipulación de señales en comunicaciones. Un poquito entonces de lo que tiene que ver con la transformada de Fourier. Muchas gracias, estamos entonces pendientes de las próximas entregas de la parte de comunicaciones. Mil gracias.